¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la sabiduría e inteligencia emocional para hablar sobre distintos temas que nos ayuden a mejorar nuestra inteligencia emocional y claro que sí, a mejorar nuestras relaciones cotidianas. ¿Qué tal estás, Ruth? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Padre Nicolás. Muy buenos días también a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Así es, puestos ya los auriculares, empezamos el tema, ¿verdad? Me has pillado, ¿eh? Algunos se han dado cuenta. Sí, un poquito, sí. Muy bien, perfectamente. Pues nada, ya estamos listos para hablar precisamente sobre el lenguaje corporal, el lenguaje de nuestro cuerpo, aquella historia, aquellos relatos, aquellas evidencias, aquel mensaje que comunicamos a través precisamente de nuestro cuerpo. Así es, Padre. Y justamente hace un momento sonó un pitido y saltamos, ¿no? Ya ahí hay y justo, un chorrido. Y justo también ahí hubo un lenguaje corporal. Porque como inmediatamente, de asombro o como que nos asustamos un poquito. De alerta. Sí. Y entonces algo chirría, algo suena, algo no está bien y es un indicador de algo. Inmediatamente nuestro cuerpo se pone en estado de alerta. Uh-huh. Y la primera pregunta va. Ajá. Una vez que tenemos el mensaje de comunicar, ¿cómo debemos hacerlo? Siempre debemos comunicar de la forma más clara posible. Antonio Briz es un académico del Instituto Cervantes y dice lo siguiente: importa mucho cómo decimos, cómo comunicamos, porque en el cómo en realidad nos jugamos la efectividad, el entender el mensaje. Aquello que decimos, aquello que comunicamos, en realidad nos lo jugamos en el cómo. Cómo decimos, cómo comunicamos, cómo hacemos que el mensaje pueda llegar a la persona de forma natural, de clara, de forma protagónica, de forma nítida y además convincente, para que aquello que dices en realidad te hagan caso, te crean. Porque no te olvides, tiene que haber siempre un matrimonio en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ahí está la clave. Entonces ya tenemos una primera idea de cómo es que debemos comunicar. Y también nos sirve para esto, Ruth, las 3C de la comunicación. Claro, conciso y concreto. Claro, conciso y concreto. Y concreto. Tomemos es decir, nota. Si comunicamos de esa forma, vamos a comunicar de forma efectiva. Pero además de la palabra, también, Ruth, nuestro cuerpo comunica. Por eso el 93%, dicen los expertos, de nuestra comunicación no está con la palabra, sino más bien con el lenguaje corporal, que precisamente no es verbal. Con el verbo, con la palabra comunicamos, pero apoyamos un porcentaje grande, enorme, sumamos a este estilo, a esta forma de comunicar, precisamente con el lenguaje no verbal, un porcentaje altísimo, Ruth, pásmate, 93%. Es decir, es muy importante la postura, es muy importante el lenguaje, las emociones, la entonación, los gestos, la contundencia y la claridad del mensaje. Y creo que a veces me pongo a pensar, ¿no? Nosotros somos grandes actores cuando vamos a conversar o cuando vamos a... Claro, y más que la cámara, creo que en cualquier lugar, porque sí. todos gesticulamos, movemos las manos, los ojos, el rostro. o te tocas el cabello, ¿no? Distintas formas, ¿no? Para poder comunicarse de manera corporal. Pero aquí va mi pregunta. ¿Cómo es esto del lenguaje corporal? Si nos explica un poquito más. Ahí está. Es decir, el ser humano, decíamos, comunica a través de la palabra, el lenguaje verbal. Y el lenguaje no verbal es el trabajo natural, automático que produce, que ordena tu propio cuerpo. Casi es inconsciente. Por ejemplo, te pongo un caso. Facultad de Periodismo hace algunos años, donde estaba yo. Teníamos que salir a argumentar un relato grande, un monólogo en realidad, ante todos los alumnos, el aula llena, el profesor y 2 o 3 más como jurado evaluándote, ¿no? Entonces, tú veías un patrón común. Las personas que no dominaban el tema, que se habían preparado, que estaban ilusionadas, que fantaseaban con este momento, lo hacían fenomenal. Muy bien. Pero había otro porcentaje de alumnos que estaba tenso, que estaba nervioso,
que no dominaba el tema y que tenía mucho temor. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas seguras de sí mismas, convencidas, que habían practicado, que habían aprendido el monólogo, lo exponían muy bien. Ponían todos los elementos de la comunicación interpersonal en juego. Todas las capacidades, todas las habilidades, las potencialidades que habían logrado cultivar, mantener y desarrollar, lo hacían de forma magistral. Pero había otro grupo que no. El movimiento de manos, la mirada caída, la mirada al cielo, la mirada perdida, la mirada al horizonte del aula. Y también, si tú mirabas el cuerpo, las manos, esa era casi como una coreografía, como un aserejé. Y luego las piernas estaban temblando, se movían intensamente. Y luego la pierna derecha, o en algún caso la pierna izquierda, apuntaba en diagonal. ¿Qué significaba? Para irse. Quiero salir, sáquenme de aquí, es que ya no quiero estar aquí, quiero que se acabe esto. En realidad su mente, el cuerpo, delata los pensamientos. Lo que decía con la boca era incoherente con el lenguaje que su propio cuerpo, si queremos, con el monólogo que hacía su propio cuerpo, y que lo que estaba diciendo es que esto se termine cuanto antes. Me quiero ir, quiero salir de aquí. Y lo que pasaba con esas piernas, con ese cuerpo que hablaba, también nos suele pasar a nosotros, ¿no? Tenemos una entrevista incómoda, tenemos que estar con una persona que tenemos algún problema con ella, a lo mejor tenemos anticuerpos, no la conocemos bien, es nueva, no hemos coincidido nunca, o a lo mejor tengo que hablar con el jefe, con la jefa, con el gerente, con el director, con la directora, tengo que hablar con el padre, o a lo mejor con gente que acaba de llegar y que no tiene información sobre él o sobre ella. Y entonces normalmente nos ponemos nerviosos, o a lo mejor tengo que argumentar, tengo que sostener, tengo que defender tal o cual cosa, ¿no? Suele pasar mucho en el caso de los estudiantes, Ruth, cuando se tienen que poner delante de alguien, delante de los alumnos, delante del profesor, cuando van a ser examinados, y entonces entra el juego, y tú lo puedes ver muy bien y lo puedes apreciar, cómo el cuerpo cuenta otro lenguaje. El cuerpo se expresa, el cuerpo comunica de manera inconsciente. Entonces, tenemos que educar al cuerpo, tenemos que ejercitarlo para que acompañe lo que diciendo. No nos olvidemos, el cuerpo en realidad no miente. El cuerpo se expresa en su propio lenguaje. Y desde el momento en que, por ejemplo, no sé, yo pienso, ¿no? Es un pensamiento. Piensas tú. Yo pienso. De que, pues también cuando, por ejemplo, lo más simple, ¿no? Nos enfermamos, ¿no? Sí. Y el cuerpo reacciona. Ajá. Entonces ya eso, desde ahí, ya es un lenguaje corporal. Puede Y ser una además, fiebre, ¿no? Y ya comienzas a temblar, o te pones rojo, comienzas a sudar, o también cuando te pones nervioso también puede ser que te pongas a sudar, las manos también comiencen a moverse más, y en distintos casos, ¿no? Eso es muy interesante lo que usted nos ha estado contando, pero... Y en ese caso, sí, Ruth, que nos has puesto tú el ejemplo de una persona con gripe, ¿no? El cuerpo, además de los síntomas corporales, el cuerpo tiene su propio lenguaje, se desfigura, sudoración, además una carga emocional fuerte, ¿no? Un rostro nada agradable. Y acompañas con otros gestos, ¿no? Estás de mala gana, arrastras los pies, estás cansado, estás agobiado, es decir, ayuda a aquello que le está pasando, que te está pasando, para contarlo, para exteriorizarlo, para que se haga evidente. El lenguaje es, estoy enfermo, déjame en paz. Déjame tranquilo, o déjame sufrir, o déjame padecer mi enfermedad hasta que lo resuelva. Bueno, pero hay otros casos, por ejemplo, cuando estamos muy alegres también, ¿no? Sonreímos, los ojos brillan o se dilatan las pupilas. O en otro caso también puede ser que estamos molestos y fruncimos el ceño. Ajá, también como que nuestra... Un rostro adusto, ¿no? Sí. Tétrico, lúgubre, oscuro, y no serio. No nos va a poder pasar porque estamos molestos y todo el mundo te va a mirar, ¿qué le está pasando? No hay necesidad que nos digan nada. Exactamente, el propio cuerpo comunica. Pero también en la comunicación diaria cotidiana, por ejemplo, la madre que da órdenes a sus hijos, está comunicando con el cuerpo. Con los ojos ya te dijo todo. Con los ojos, con la mirada, y también el hijo que responde, o a lo mejor está mintiendo,
Mírale a los ojos, mírale el movimiento de manos, mírale las microexpresiones, cómo responde, cómo dice. Es decir, aparte del lenguaje verbal, la palabra, el logos, que anunciamos que llegamos a los otros, también el cuerpo ayuda. Por eso cuando comunicamos, cuando tenemos que interactuar con otro personaje, con otra persona, normalmente tenemos que saber comunicar, porque el cuerpo te delata, el cuerpo te puede decir, mira, si tú eres atento, si tú sabes, tienes la sensibilidad de poder captar lo que tienes enfrente, tú vas a decir, pero si no me hace ni caso, es que está mintiendo, es que no le interesa, ya es que fue una respuesta muy diplomática. En realidad lo que me dijo no está convencida, es que no se lo cree ni él ni ella misma. O el que, por ejemplo, te conversas y ni te hace caso y está en sus cosas. Así es. Y tú toda preocupada, ¿no? Comienzas a contarle tu historia. Tu historia entera, te esfuerzas haciendo un relato. Y al final te dice, ¿cuál es su opinión? Y tú, perdón, ¿qué decías? pasó? ¿Qué decía? Me decías que, perdona. Bueno, es la clásica, ¿no? Así es, porque decíamos, siempre tenemos que tener el contacto visual. Sí. Siempre nos tenemos que interesar con la persona. Y siempre hay que aprender a leer los indicadores que te está mostrando la otra persona sobre aquello que te cuenta, sobre aquello que te dice. Esto en casa es muy fácil. Un padre o una madre pilla a los hijos que están mintiendo en un 2x3. Es que es mentira, no está diciendo la verdad. Dime la verdad, más te vale, te conviene, cuéntamelo. ¿Qué pasó? Y entonces es muy importante porque ellos han aprendido a leer los gestos que acompañan la mirada, las manos, la postura del cuerpo, la posición del rostro, el interés de la persona con incluso, Ruth, la forma como vestimos también comunica. La postura corporal que tenemos también comunica. La intensidad de la mirada, la orientación del rostro, las manos son las que delatan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las manos las tenemos que utilizar de forma educada. Cuando nos ponemos frente a una cámara, las manos se exageran mucho. Por eso no se gesticula. Se gesticula un indicador, un emblema, un señalizador, un apuntador, como en este caso, un lápiz, ¿no? Para que evitar estar así. Entonces, vas educando, vas contando con contundencia, vas haciendo un relato que centra la atención de tu interlocutor precisamente en el rostro, el contacto visual. Vamos a la pausa, Ruth, ¿qué te parece? Bueno, nos vamos a la pausa. Tenemos muchas preguntas. Estamos a punto, muchísimas preguntas y es un tema muy interesante. Por ejemplo, ¿tú sabes qué significa tocarte la oreja cuando estás conversando con alguien? No. O, por ejemplo, o tocarte la nariz, o poner las manos en esta posición, o ponerla así. Todo eso en el tiene, mentón, en la frente también. En la frente también, o simplemente ponerte las manos atrás, cruzarte de brazos. Sí. Y todo eso son mecanismos que utiliza el cuerpo para comunicar. Solo que hay que estar atentos para decodificar y descifrar aquello que te está diciendo tu interlocutor. Queridos amigos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en tu programa favorito, Sabios y Felices, despertar a la sabiduría, hablando de un tema que tiene que ver con el lenguaje del cuerpo, cómo tu cuerpo expresa, cuenta o acompaña aquel mensaje que vas proclamando, que vas produciendo, que emites a través de tu boca, pero no te olvides, lo que dices siempre tiene que concordar el pensamiento con el corazón, con la boca, con aquello que decimos y con ello qué hacemos. Por eso es muy importante, queridos amigos, los gestos, la comunicación no verbal, cuando hablamos, cuando nos situamos ante el otro, aquel o aquella que está delante de nosotros y nos está contando su vida, o a lo mejor es un caso muy delicado, o simplemente una confidencia, o un amigo. Y cuando estás con amigos es cuando tu cuerpo se relaja, cuando tu cuerpo no tiene tensión, no está controlado, y entonces se produce una conexión íntima, grande, emocional, entrañable. Y es fenomenal porque tu cuerpo, sin darte cuenta, analízalo tú, piénsalo tú, míralo tú, inmediatamente tu cuerpo responde a través de un lenguaje no verbal, de gestos, de muecas, de posiciones, de movimientos que te van a sorprender. Si no lo sabías, pues el Padre Nico te lo cuenta y haz
el trabajo de observarte a ti mismo, a ti misma o al emisor que tienes enfrente. Padre, ¿y cómo debemos hablar con nuestro cuerpo? ¿Cómo debemos hablar con nuestro cuerpo? Seguro, siempre, dominando aquello que dices, aquello que comunicas. Primero, antes de decirlo, te lo tienes que creer tú mismo, tú misma. No puedes convencer, no puedes persuadir, no puedes recomendar algo que tú mismo no te lo crees. Entonces, si hablamos sabiendo lo que queremos decir, si hablamos lo que queremos comunicar, nuestro cuerpo nos va a acompañar de forma efectiva. No va a haber divorcio entre la palabra y el lenguaje del cuerpo. Entonces, es fenomenal. Por ejemplo, te decía Ruth que tú te das cuenta, y esto para que ustedes lo ejerciten, cuando alguien está hablando contigo y se toca la nariz, probablemente te esté mintiendo. De ahí viene la historia de Pinocho, por si acaso, ¿eh? Eso no es gratis, eso no es gratis. O, por ejemplo, alguien se rasca el cuello. ¿Qué pasa? Que no se cree lo que está diciendo, está en duda. Es la posición de dudar, está duditativo, duditativa. O, por ejemplo, alguien se tapa la boca cuando está conversando, te está dando información aparentemente importante, pero se tapa la boca. ¿Qué pasa? Probablemente hay una mentira de por medio. ¿O qué pasa si la persona te baja la mirada o no mira de frente? ¿Qué crees tú, Ruth? Estás conversando con alguien, pero tú ves que la persona está obsesionada en bajar la mirada y mirar fuera de plano, para acá, para allá, derecha, izquierda. Yo digo que está mintiéndote. Así es, perfectamente. Cuando la persona te mira de frente a los ojos, es una persona transparente, verdadera, sin miedos. Puede tener miedos, pero los tiene controlados o por lo menos los tiene trabajados. Entonces, es muy importante todo este movimiento porque ya te digo, ayuda a comprender mejor el mensaje y te pone alerta a ti y además tú estás avisado, prevenido de la información que tienes delante y que tienes que cogerla a veces con pinzas. Qué interesante. Ajá, es un mundo esto de la comunicación. Muy interesante. Hemos ido de la inteligencia emocional a la comunicación. Y habrá más interpersonal. De la intrapersonal a la Padre, pero no solamente habrán esas, bueno, lo que usted nos ha dicho, Ajá, ¿no? Hay muchísimo. Tengo libros enteros. Dios mío. Bueno, ese ya será otro tema más. La kinésica y la proxémica, que nos habla de los estados y las actitudes de las personas, porque comunicamos con emoción. Claro. Comunicamos con nuestro mundo interior. Por eso siempre que doy alguna conferencia, y yo siempre digo, es nuestro mundo interior, es tu mundo simbólico. Lo que crees, tu idiosincrasia, tu pensamiento, tus valores, aquello que te configura como tú, tu yo que se cuenta, tu yo que sale pasado por muchísimos filtros y además a través de un proceso grande de elaboración. Años, desde pequeñito has ido almacenando, has ido guardando, has ido construyendo tu propio mundo. Por lo tanto, cuando tú cuentas algo a alguien, cuando revelas algo, es que tienes el derecho de ser escuchado. Por eso siempre digo, es que el otro es un altar. Porque lo que me dice, con pinzas. Lo que me comparte, lo recibo, lo celebro, le doy feedback, una retroalimentación, le oriento si me pide. Pero es que no puedo avasallar, porque el otro es el otro. Por eso, dicen los filósofos, ¿no? Es que no puedes cambiar a nadie. Y lo confirman los psicólogos. Porque solo te puedes cambiar tú mismo, porque tú mismo, tú misma, tienes acceso a tu mundo interior. Por eso la conversión es muy necesaria. ¿Y por qué? Porque sale de uno mismo. No te convences por el otro. Te conviertes, cambias de parecer, desandas el camino, cambias desde el punto de vista, te mueves para tener otro punto de vista desde tú mismo y por iniciativa propia, desde tu propio yo. Y una consulta, padre. Una consulta. Sí. ¿Cómo es que debemos nosotros presentarnos ante el público? Ajá, ahí está la clave. Y los gestos que debemos usar, ¿no? Primero siempre digo seguro de ti mismo. Cuando te pones delante del público, normalmente haz el proceso de sonreír, un rostro amable, mirar a la gente, hacer una captura panorámica, lo llamo yo. Es decir,
ambos ángulos, ambos lados, recoges información y como recoges información vas a estar seguro y tu mente va a estar calmada porque sabes quiénes están delante, quiénes son, qué edades tienen y apariencia los juicios rápidos que va a elaborar tu mente. Entonces, tranquilamente vas a dominar la escena, vas a tener la tranquilidad y normalmente siempre digo, antes de entrar al público, siempre hablar, por ejemplo, te toca dar el tema en la parroquia, te toca exponer en el colegio, te toca hablar en la reunión de los primos, ahora por Navidad, que es la época de los discursos. Madre mía, es que vas a decir tú las palabras a las 12 de la noche, vas a hacer la oración. Entonces, ¿cómo la tienes que hacer? Plantarte, sosegado, relajado, un rostro amable, siempre antes de tómate un traguito de agua. Pasas el traguito, ¿por qué? Porque el agua está dando un mensaje a tu mente y le está diciendo, tranquilo, todo está controlado. Respiras tranquilamente para airear el cerebro, para que las ideas se puedan construir con facilidad, para que puedan ser expuestas con naturalidad, sonríes, miras y hablas. Es decir, te posicionas ante los demás, te pones ante los demás con mucha amabilidad y una sonrisa. Entonces, caes bien. Y no te olvides el minuto de oro. En el primer minuto te aman o te odian, te quieren o te rechazan, te aceptan o te rechazan. Entonces, por eso es muy importante la sonrisa, la seguridad. Es que nadie va a creer a alguien que lo ve inseguro, que lo ve nervioso. ¿Por qué? Porque el centro de atención, en ese caso, Ruth, ya no es tu mensaje. Se ha cambiado el interés, el objeto de atención por tu nerviosismo, por tu risa, por el defecto que tienes. Por eso es muy importante ese minuto de oro para mostrar la seguridad. Y no te olvides, pues siempre, y esto lo doy como recomendación, cuando vayas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, o conoces a alguien que te ha citado, que te ha llamado, ¿qué harías tú, Ruth? No lo conoces de nada. Simplemente, o podría ser el jefe. Te ha llamado el jefe y te dice, Ruth, por favor, pásate por mi oficina. ¿Cómo llegas tú y qué haces? Normal. ¿Qué haces? Sí, pero descríbeme ese normal. Llego y lo saludo con amabilidad. ¿Y luego? Y luego, bueno, si me invita a sentarme, me siento en la silla. Ahí está la clave. Es decir, Ruth, cuando alguien te llama, normalmente no tomes tú la iniciativa. Alguien te ha llamado, vas a una entrevista que no conoces al director de recursos humanos o lo que sea, o al gerente de... Llegas simplemente y esperas que te saluden. Ah, buenos días, por favor, siéntate aquí. Ahí está la clave. Es decir, en una entrevista, y tampoco des la mano tú no des la iniciativa. Que lo haga el otro porque te ha llamado. Sí. Y entonces dice, por favor, siéntese. Y cuando te sientas, siéntate bien. Bien sentado. No me desparramo en la silla. Los pies bien plantados en el suelo y bien asentado o asentada en la silla. De tal forma que puedas respirar bien para poder tener un diálogo alturado, un diálogo que se entienda. Y no te sientes nunca al borde de la silla o del sofá. Bien sentado, bien cómodo, porque el mensaje que estás dando es de seguridad. Y es precisamente lo que se quiere para una empresa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ya tenemos varios tips. He soltado todos. Unos cuantos. Sí, bueno, unos tantos. Así Pero es. durante todavía nos faltan varios minutitos. No mucho. Así que voy a ir soltando unos más. Que se van volando, Así es. Sí, y justamente hablando de este De tema. esas cosas. Ajá, uno de las partes de nuestro cuerpo que nos delatan es las manos. Así es. ¿Cómo es que nosotros debemos moverlas o controlarlas? Así es. Cuando tú coges las manos unidas, así en esta posición, cuando están las manos unidas, das una sensación de calma y tranquilidad. Luego también cuando utilizas un emblema, es un indicador, por ejemplo, vas hablando y utilizas de vez en cuando, ¿no? Para que no estés con las manos caídas, porque si no estarías muy hierático, tieso, quieto. Entonces, de vez en cuando levantas, pero no como una coreografía, sino de vez en cuando apuntalas, señalas, indicas un indicador, un emblema, por ejemplo. Y lo normal es cuando estás en una posición relajada, las manos cruzadas. Con calma, con tranquilidad,
a veces los pulgares se levantan o se mueven porque indican tu nerviosismo. Entonces, si hay personas que cogen un folio en blanco y tú te das cuenta, ¿no? Sobre todo esto pasa en las parroquias, los lectores que salen, ¿no? Y están en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente dejar el papel y no cogerlo. Porque te delata. Estás nervioso, estás nerviosa. Y luego la pierna se mueve. Y a veces el brazo. Entonces, utiliza un emblema, un señalizador cuando hables. Y además, no te lleves nunca las manos a las caderas. Porque significa autoritarismo. Es una persona que tiene una personalidad que arrolla, que aplasta. Y también, siempre las palmas de tus manos abiertas. Nunca en puño, porque significa cerrazón. Nunca las manos cruzadas, porque significa, bueno, di lo que quieras que poco me importa. Yo estoy a lo mío, yo hago lo que tengo que hacer y todo lo demás. Y siempre, por ejemplo, esta posición que suele pasar, ¿no? Así, ¿qué significa? Interés. Y cuando pones al revés la mano así, significa aburrimiento. Entonces, todos esos gestos que a veces tú te das cuenta, y es que a veces es que no te das cuenta porque tu propio cuerpo hace su propio movimiento. Entonces hay que estar atento con esas cosas, con ese lenguaje del cuerpo. Y si eres muy nervioso, si estás en este plan, haz como yo. Yo lo cojo porque apunto, ¿no? Porque me gusta llevar algo en la mano. Y también si te has dado cuenta en los noticieros, en los telediarios, normalmente el presentador, la presentadora, tiene un lapicero en la mano. Se llama apuntador, para evitar el nerviosismo o el movimiento exagerado de las manos. Ahí está la clave. Ya tenemos otro tip Más tips. Sí, más tips. Anotados toditos. Y bueno, y si no, nuestros amigos pues pueden verlo por el Facebook. Sí, también. Tranquilamente. Sí, para que puedan anotar con tranquilidad. El podcast de Radio María Nacional y también tienen el Mundo Tópico de Nico. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, una consultita más. Adelante. Que va con el tema. ¿Cómo es que también, bueno, también creo que va relacionado, cómo es que debemos vestirnos? Ajá, ahí está también otra de las recomendaciones que te lo vamos a dar después de la pausa. Queridos amigos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría, hablando sobre el lenguaje no verbal, aquel lenguaje que el propio cuerpo comunica para complementar y a veces para fundamentar aquello que dices, tu discurso, aquel mensaje que estás en ese momento, en esa circunstancia, relatando, afirmando, comunicando a los demás. ¿Sabías, Ruth, que la mirada también juega un papel muy, muy importante? Sí, claro que sí, pero yo sé que usted nos tiene los tips. Los tips, ¿verdad? Sí. No te olvides que la mirada siempre... ¿Qué tipo de miradas hay? Tiene que ser atenta, concentrada. Yo suelo hablar de la mirada interesada, que significa que tiene interés lo que me dices. Es algo que me interesa y además que quiero escucharte. Porque si de pronto la persona está hablando y uno está mirando fuera de plano, fuera de foco, mirando por otro lado, es que en realidad no le interesa lo que le está contando, lo que se le está comunicando. Por eso siempre debo mirar a los ojos, mirar al rostro, jugar con este triángulo, ¿no? Este es el triángulo, jugar con este triángulo y enfocarlo en el rostro de la persona. Vamos a ir a las llamadas antes, pero antes que se me pase, Ruth, cuando te pones enfrente de la gente, atención, los que tienen grupo, los que participan en las parroquias, los que son monitores, los que tienen algún servicio, siempre respecto a la mirada dicen, es que ¿a dónde miro? Algunos se quedan mirando el libro, ¿no? No levantan la mirada, se quedan plantados ahí. Y siempre reparte tu mirada en ambos lados del auditorio. Primero para la derecha, reparte tu mirada en ambos lados, derecha e izquierda, de tal forma que recojas la información y tengas la seguridad de quién está delante, quiénes están, y además si le interesa lo que dices o no interesa aquello que estás contando, estás comunicando, y a lo mejor tengas que reelaborar, ajustar, corregir, modificar tu discurso. Y no te olvides una cosa, y aquí va otro de los secretos, Ruth. La persona que mira a los ojos da más confianza. Es mejor que te miren a que no te miren. La persona que nunca te mira a los ojos,
Corre, corre, corre. Oye, oye. ¡Qué miedo! Investiga un poquito más. Sí, ¿no? Muy bien, vamos al teléfono. Ruth, ¿qué te parece? ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido o bienvenida. Buenos días, Padrecito, buenos días. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cuál es tu nombre? De mi Blanca Naupari. Blanca, cuéntanos, Blanca. ¿Desde dónde nos llamas? Padrecito, Solo por curiosidad. Quería narrarle Ajá. algo, un milagro que es para mí. A ver, cuéntame. Padrecito, mire, le cuento. Cuando yo tenía 4 años, Ajá. una familia me llevó a un pueblecito que se llama Chacos. Chacos. Sí. Ujú. Bueno, entonces yo ahí fui con unas señoritas, fui ahí a ese sitio. Ajá. Ya, entonces ella, bueno, yo soy una persona demasiado pobre, Mm. que ni siquiera tenía una chompita o un vestidito así de franela, como se diga, de antes que se usaba, Ajá. y sin zapatos, y en ese sitio así un frío, Frío pero fuerte. horrible. Ya. Bueno, entonces estamos en la misa, la señorita que me llevaron, ellas estaban rezando, yo también estaba rezando, pero más le miraba al Señor porque el Señor da la espalda a la iglesia. Mm. La espalda a los feligreses. Ujú. Entonces yo sentí una mano, como yo me moría de frío, sentí una mano caliente en mi mano y me sacó de la iglesia, de lo que yo estaba arrodillada, me sacó de la iglesia y me llevó donde estaba el Señor de Chacos en la cruz. Mira, Padrecito, yo lo miraba al Señor, parece que el Señor... ¿Y no le viste el rostro? Sí, le vi, ¿Le viste? sí lo vi. Y le digo que el Señor me miraba así como una desesperación, así como, ¿quién decir? Pobre criatura, ¿no? Que está en ese plan, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, sufrimiento, es lo que decía. Bueno, pensaba yo en su mirada, pero yo no tenía miedo porque esa parte era un poco frío, más que nada medio oscuro. Oscuro. Ujú. Bueno, entonces, Padre, le digo, es algo milagroso para mí. Bueno, de ahí, no sé si sería el ángel, un espíritu de Dios, no sé, me sacó con la misma mano calientita, Ujú. me sacó de ahí de la urna, no sé, un callejoncito que está, me entró a la iglesia Y te y me regresó. dejó sentada ahí mismo. Mira tú, qué experiencia más Mire, bonita, ¿no? Sí, Padrecito, Sí, sí. le digo que es una cosa increíble, Padre, no sé. Y yo, mire, como soy una gente bien pobre, yo andaba solita por toda parte vendiendo una canastita, naranja, bizcocho, palta, esas cosas. Si no vendía eso, mi tía no me daba de comer. Mm. Bueno, y así le digo, parece que el ángel me cuidaba tanto, Padre. Qué bonita, qué bonito testimonio, Blanca. Mira, que inspiras y motivas a los demás. Qué bonito para que veas tú que lo sobrenatural actúa y que siempre está pendiente de nosotros. Y además el detalle, Ruth, de la comunicación no verbal, ¿verdad? Decía la mano caliente, los ojos que miraba, y además el regreso y la vuelta a escena. Es algo bonito. Muy bien, vamos al otro teléfono. Tenemos una llamada. ¿Con quién estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Padrecito, buenos días. Yo me llamo Rosita de Cadena. Rosita, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Ay, Padre, la vida me trata un poco más o menos, ya recuperándome, pero gracias a Dios que Dios pongo en sus manos, de Dios mi salud, si Dios lo quiera, pues seguiré todavía por acá recuperándome y, Padre, pido sus oraciones de usted muy bien me conoce. Gracias por el tema que usted está dando. La verdad es que yo no puedo mirar como se debe, como se dice, ¿no? Porque tengo la gente que ellos me dicen, ¿por qué tú no miras así? ¿Por qué dice tú no haces las cosas como ellos quieren, no? Entonces yo digo, por mi dificultad, por lo que yo pueda, hago, ¿no? Porque a veces también no puedo mirar casi, pues entonces me da un poquito medio de temor salir o de compartir con alguien algunas palabras, porque no me siento como los demás, como se dice, no como los demás quieren. Y eso, Padre, más bien agradecerle por el tema. Y, Padre, lo pido nuevamente que rece por mí, que me encomiende en la Santa Misa, que lo necesito ahora que estoy mal de salud. Y, Padre, yo seré muy agradecida por ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Rosita. Cómo no, cuenta con las oraciones, la mía y la de toda la audiencia de Radio María Nacional. Nacional e internacional, ¿verdad?
O sea que todas estas personas rezaremos por ti, Rosita, para que vaya bien, para que sigas recuperándote y quedes como antes, como nueva. Ruth, ¿qué te parece estos temas que van saliendo? Y mira el feedback que nos dan los oyentes, ¿no? Pero antes me hacías tú una pregunta. Sí, la pregunta iba a Por los ojos, por la postura y por la vestimenta, ¿no? Sí, por la vestimenta. Nos quedamos en que nos iba a decir los tips también. Así es. Primero, siempre tienes que tener una postura relajada, cómoda. Incluso cuando estás parado o estás sentado. Siempre busca la naturalidad, lo natural, no lo artificioso, no lo aprendido, no lo que te pone ajustado, no. Tranquilo, relajado. ¿Y cómo te tienes que vestir? La ropa que sea tuya, según el lugar, según la ocasión, de tal manera que no te sientas disfrazado, disfrazada o a lo mejor apretado o controlado por un estereotipo. Por eso es muy importante que tú mismo marques tus pautas de vestimenta y luego según el contexto, si vas a una boda, si vas a un bautizo, si vas a una iglesia, es muy distinto, es muy diferente. O también cómo te quieres vestir cotidianamente. Y siempre es sentido común. Elige tu ropa según las circunstancias, según el lugar y además un estilo que sea tuyo, propio. Y además si vas a dar una conferencia, tienes que acompañar la vestimenta con el sentido de autoridad, porque vas a comunicar cosas, porque vas a decir verdades, porque vas a proponer teorías, porque vas a dar un testimonio, porque vas a decir tal o cual cosa. Entonces siempre tiene que ser coherente. Y siempre la postura, cuando te sientas relajado, tranquilo, bien asentado, que no tengas nada cruzado ni nada que esté en equilibrio o presionado, porque necesitas respirar bien, que tu sangre fluya, que estés tranquilo, que esté tranquila y de tal forma que nada esté comprimido. Cuando hablas delante de los parientes, los amigos, cuando vas a dar una noticia importante, cuando vas a dar el mensaje, a lo mejor cuando vas a agradecer, cuando vas a rezar, cuando vas a hacer las oraciones o simplemente vas a exponer, en el caso de los colegiales, en el caso de los universitarios, en el caso de los que participan en grupos grandes o sociales, una postura hierática, firme, pero relajada y amable. Siempre la sonrisa. Ya sabemos, entonces que siempre tiene que haber una sonrisa cuando vamos a presentarnos en cualquier lugar. Toda la vida, pero no exagerada, ¿eh? Es una sonrisa controlada, amable, un no rostro reír, relajado. sonreír. Eso es. Pero tampoco mucho, mostrando todos los dientes. No. O sea, una sonrisa, ¿por qué? Porque el principio es normalito, es como una puerta, ¿no? Una sonrisa abre puertas y es empezar bien. Nunca ofuscado, nunca confundido, aunque no domines la situación, aunque se te hayan ido las ideas, aunque los nervios te estén atacando, en ese momento tú controla, disimula, sonríe, mira y verás que pronto vienen las palabras, pronto viene el mensaje, pero eso sí, ensaya, estudia, investiga, como les suelo decir yo a los chiquillos, ¿no? En el colegio. Pero es que me fue mal. Y le digo, ya, ¿y cuánto tiempo has estudiado? ¿Cuántas horas has invertido tú para ese examen? Lo que pasa es que hice un repaso general así, a vuelo de pájaro. ¿Y cómo pensabas que te iba? Claro que te va mal. Otro me dice, llevo 2 semanas preparándome. Le digo, genial. Pero yo le pondría un poquito más. ¿Cuántas horas estudias diariamente? Me dice, 3. Súbele media hora más. O súbele 1 hora más. Entonces, he estudiado, investigado, he hecho mapas conceptuales, he hecho resúmenes sumarios que son muy importantes para dosificar el conocimiento, para reafirmarlo, para afirmarlo y mantenerlo. Entonces vas a dar un examen genial. Y siempre le digo, ¿y cuánto esperabas tú? Pues yo esperaba una buena nota. Le digo, hombre, y es que tiene que ser. ¿Por qué? Porque has estudiado, porque has sido metódico, porque has sido riguroso, porque te has documentado, porque has comparado, porque has hecho gráficos. Entonces el resultado natural de todo aquello es algo bueno. Lo mismo pasa cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a dar un tema, cuando nos toca exponer, cuando tenemos que contar algo. Dominas el tema, dominas la situación, puedes relacionar el conocimiento, puedes dar testimonio de aquello que dices, porque lo has filtrado además con tus categorías, con tus conceptos,
con tus propias palabras, con tu idiosincrasia, con tu mundo simbólico. Entonces, es que eso sí o sí va a ser. ¿Por qué? Por todo el trabajo previo que ha realizado. Ujú. Padre, ¿y qué pasa si la persona es tímida? El Por primer ejemplo, paso. yo soy tímida y entonces cuando salgo en público, bueno, pero en el micrófono no pasa nada. La porque pierna se te va para allá. Sí, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, acá en el micrófono normal porque nadie me ve. Ajá. Y yo ¿Y no... si volteamos la cámara? No, Dios mío. No, normal, sí. O sea, desde Sí la sales, cámara sí sí, sales, sí sí. salgo, pero En un auditorio. en el auditorio, uy, quizás, o sea, de Fracaso. hacerlo lo hago, Ya. pero... No estarías tan cómoda, no como pez en el agua. Sí, no es lo mío. Ujú. Entonces, claro, puedo Pues, exponer algo. ahí está la clave, ¿sabes? Lo Puedo primero, exponer algo, pero uy, no. Te va a costar. Dios mío, me olvidé de la primera palabra que tenía que leer. ya, te va a costar. No. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es quitarte ese no. Y luego decodificar ese soy tímida. Es decir, tienes que quitar soy tímida. ¿Por qué? Porque no lo eres. Eres porque quieres, en otras palabras. Es decir, siempre la persona que dice, es que soy inseguro, soy tímido, soy tímida, no tengo habilidades sociales. Digo, bueno, pues nada, empecemos por ello. Quitándose el no y empezando a trabajar, es que la timidez en realidad frena mucho a la gente. Entonces hay que trabajar eso, la seguridad, autoconcepto, autoimagen, autoconocimiento, de tal forma que las capacidades, que las potencialidades, que todo aquello que tengas te dé valor para que tú mismo seas como tienes que ser. Esos son los dones. Acuérdate de la parábola de Jesucristo cuando reparte los talentos. Es decir, no te quedes con lo que crees que tienes, fructifícalo, multiplícalo, hazlo crecer. Y si lo haces crecer, pues fenomenal. Entonces, lo tuyo, lo propio de todos, de cada persona, es ser seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo tienes, porque lo vales, porque eres. Y la humildad, por si acaso, la humilitas, Santa Teresa da una definición categórica y probablemente la más acertada. ¿Qué es la humildad? No es la autocompasión, no es el victimismo, no es el hablar mal de uno mismo. La humildad es andar en verdad. Sé aquello que eres, sé aquello que tienes. No seas lo que no eres. ¿Por qué? Porque es una falsa humildad. La humildad, humilitas, es andar en verdad. Ruth, se nos da el programa. Me quedé en silencio porque he estado tomando nota. Muy Yo bien. tomo. Se ha quedado en blanco, Ruth. Sí, no me quedo pensando. La humilitas, andar en verdad. Ujú. No hay otra definición, andar en Bueno, verdad. entonces practicaré. Y si quieres, ¿qué es la realidad? Ya decían los filósofos, desde Aristóteles para adelante, la adecuación entre la cosa, res et intellectus. La cosa con la imagen que tienes, la correspondencia que hay entre ellos. Es decir, no se falsea, no se inventa, no se manipula, sino que es lo natural, lo propio de cada cosa que es que tienes que dar, porque un árbol tiene que dar frutos. Ahí está la clave. Hacemos Bueno. un resumen y nos vamos. Sí. ¿Te parece? A ver. Por supuesto. No te olvides que el lenguaje corporal cuenta su propia verdad. Por lo tanto, tiene que acompañar aquello que dices, aquello que cuentas a los demás. Además, aprende a educar tus gestos. Aprende a comunicar, a acompañar, a reafirmar, a dar autoridad a través de los gestos necesarios y precisos, aquello que dices, aquello que cuentas. Además, tu mirada tiene que transmitir seguridad y paz. Tu exposición, tu mensaje, tiene que ser seguro y contundente. Tiene que contar aquello que piensas. Y no te olvides, cuando vas a exponer, cuando vas a interactuar con el otro, tienes que estar cómodo y seguro de ti mismo, de forma natural. Sé auténtico, sé transparente y comunica los dones, las capacidades, las potencialidades, las habilidades y las destrezas que Dios ha colocado en ti. Ejercítate en el arte de comunicar mejor. Muy bien, hecho el resumen, Ruth, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo. Próximo viernes, además lo anunciamos ya, Sí. programa especial, ¿verdad? Sí, qué bonito. Atención, prepárense oyentes de Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. El próximo viernes, cercanos ya a la Navidad,
Ya llega, ya se acerca, ya cercano el Emanuel. Sí. Vamos a tener un programa especial. Si quieren hablamos de estas cosas también, pero vamos a centrarnos en la música de los villancicos y tus canciones favoritas. Puedes llamarnos a los teléfonos de la radio y nos vas a recomendar un villancico favorito. Sí. Puedes llamar o simplemente puedes poner un mensajito de audio, pero no mayor de 1 minuto Sí, o 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Vamos sería a lo poner ideal, este ¿no? en inglés, de repente si quieren pedidos El que te en guste, inglés, el que te mueve, en idiomas. el que te regresa a la infancia, el que te proyecta, el que te hace soñar, el que te hace volar, el que te hace con los ángeles y todo lo demás. Y todas esas canciones las vamos a poner en directo en la radio, pero no te olvides, mándanos un WhatsAppito o un mensajito de voz para ir documentándonos y haciendo ese programa que será especial. Sabios y felices navideño. Sí, así es. Especial, ¿verdad? Por Sí, Navidad. sí, sí. Pues nada, hasta el próximo viernes a la misma hora aquí en Radio María Nacional. Que estén bien. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.